Yo les propongo que el día de hoy hagamos un viaje reflexivo para que podamos aprender, para que podamos llevarnos perspectivas útiles para nuestra vida. Yo les propongo que para hacer esto respondamos 3 preguntas. La primera pregunta la voy a proyectar y es simplemente una pregunta que parece obvia, pero que vamos a descubrir que realmente no lo es y que dice ¿por qué y para qué crecer? ¿Por qué desarrollarse? ¿Por qué habríamos de mejorar como personas, como seres humanos? ¿Por qué habrías de mejorar como papá o como mamá o como esposo o como hijo o como ciudadano o como colaborador? ¿Por qué? ¿Solo porque es lo que nos dicen? ¿Solo porque es lo que quizá algunas personas hacen? ¿Es porque es lo que está de moda? ¿Por qué en realidad crecemos? ¿Y por qué esto es necesario? Esta es nuestra primera pregunta. Entonces, para responderla, a mí me gustaría reflexionar con ustedes sobre cuál podría ser el propósito de la vida si es que la vida lo tuviera. Los filósofos de corte místico siempre han dicho que el sentido y el propósito de la vida ya existe, no lo inventamos nosotros. Pero ¿cómo que existe? Sí, incluso que es evidente. ¿Será evidente? Entonces yo les propongo que recorramos la vida humana brevemente, especialmente cuando nacemos y somos unos bebés. Y literalmente solo sabemos hacer como 3 cosas, ¿no? Y bueno, pues estamos en un estado muy vulnerable. No sabemos hacer nada. Así que nos llevan a casa, nos lleva mamá y generalmente nos está arrullando, nos está atendiendo, nos da de comer. Sin embargo, yo siempre veo que las mamás están tratando de que el bebé haga algo por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando le dan la mamila, le ponen las manitas en la mamila a ver si la puede sostener. ¿Lo han visto? O cuando lo tapan, le ponen la manita así, ¿no? En esa cobijita para ver si la puede sostener. Es decir, la madre intenta, ¿no? Delegar responsabilidades lo antes posible. O sea que tú naces, vienes a este mundo y estás así como de vacaciones sin hacer nada. ¿Será que tenemos ya un oficio en cuanto nacemos? ¿Y cuál sería? Fíjate qué interesante. Este niño ha tenido que aprender a hablar, a abrazar, decir hola, saludar, ir al baño, ¿cierto o no? Apenas tienen 3 o 4 años y ¿a dónde los envían? Al kinder. Apenas tiene 6 a la primaria, 6 años. Y ya empieza a aprender cosas más complejas, ¿no? Y no solo es aprendizaje en el aula, ¿cierto? Sino aprendizajes sociales. Luego lo envían a la secundaria y luego lo mandan a la preparatoria. Otros 3 años, más complejo, más complejo. No sé ustedes, pero ya me cansé. No ha parado de aprender, pero eso no para nunca. Porque incluso cuando lleguemos a la vejez, ¿ustedes qué creen? ¿Que seguimos aprendiendo? Sí. Entonces podemos decir que el ser humano desde que nace, durante toda su vida y hasta que muere, ¿está aprendiendo? Entonces, ¿la vida tiene un propósito en sí mismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? Pues claro, y es aprender para crecer. Crecer para resolver y para disfrutar la vida. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué y para qué crecer? Podríamos decir, pues número 1, porque ese es el propósito de la vida. Número 2, porque ni siquiera tengo alternativa. Nuestro universo ha crecido, nuestro planeta ha crecido y nosotros hemos crecido. Esto es muy interesante, porque entonces la evolución es algo así como la ley. De hecho, en UNICEF, una de las enseñanzas centrales que descubrimos es la ley de la evolución. Y descubrimos que mientras nos resistamos a esa ley, y miren que nos resistimos por ignorancia de la ley de muchas maneras, conseguimos muchísimo dolor innecesario. En el momento en el que comprendemos la ley de evolución y colaboramos con ella,
reducimos drásticamente la cantidad de dolor, no necesariamente al principio, pero vamos en el largo plazo reduciendo la cantidad de dolor y aumentando la cantidad de placer. ¿Quién dice yo quiero? El UNICEF le llamamos crecer por la vía de la conciencia o crecer conscientemente y crecer inconscientemente. En un argot más simple podríamos decir crecer por la buena, crecer por la mala. ¿Qué es crecer inconscientemente? Pues cuando no eres consciente de esto que hemos hablado el día de hoy. Crecer inconscientemente significa que aunque no sepas todo esto, la vida te va a hacer crecer. Pero la realidad es que si nos detenemos un momento, vamos a descubrir que hay cuestionamiento. Bueno, ¿y por qué habría de crecer? ¿Por qué habría que hacer eso? ¿Por qué habría que levantarme temprano? ¿Por qué habría que esforzarme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces cuando llegas aquí o haces esta reflexión, igual hiciste alguna parecida antes en tu vida, dices, ¿por qué es la ley de la vida? Porque no tengo alternativa ni escapatoria y porque además me conviene. Pero fíjense que lo interesante del ser humano es que ni se revela al crecimiento, sino que con buena intención intenta crecer, ni es totalmente consciente de lo que hemos hablado el día de hoy, sino que se queda en medio. Y lo que se queda en medio, ¿cómo se vuelve? Tibio, lento, medio doloroso, medio placentero. Por eso la reflexión nos tiene que llevar a un punto en nuestras vidas en que seamos capaces de tomar decisiones firmes para crecer de manera contundente y asegurar nuestra plenitud en la vida. ¿Qué les parece? Por eso nuestra siguiente pregunta ya viene casi obvia. ¿Quieren descubrirla? ¿Están listos? Nuestra segunda pregunta es, bueno, está bien. Entonces, ¿qué implica crecer conscientemente? Quiero ser un adulto maduro, abierto, maduro espiritualmente, maduro existencialmente y quiero abrir mis brazos a la vida con sabiduría. Entonces es cuando le dices a la maestra, maestra, ¿qué tarea hay que hacer? Mire, ya cumplí con mi tarea. Maestra, aquí está mi cuadernito. ¿Qué más? Hasta una manzana le traje, maestra. Pero la maestra es la ley de la evolución. Cuando nosotros comenzamos a hacer eso, vamos a gestar un cambio dramático en nuestras vidas, un cambio de 180 grados. Por supuesto, no ocurre de un día para otro. Y cuidado si alguien allá afuera te ofrece eso. Eso no ocurre de un día para otro. Es un proceso. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que en cuanto comienzas el proceso, comienzas a generar los primeros resultados.